desde 1998, República Dominicana declaró el mes de abril como el mes de la prevención del abuso infantil. Un papá que el niño le levantó la voz y tiene un cucharón en la mano y se lo lanza y le da y le provoca. Esa parte de ir a la escuela es muy importante porque a veces hay niños que simplemente no quiero ir y no van a la escuela, pero al papá es que a quien le toca llevar a ese niño. Que hay una situación siempre con esto, cuando se le conoce la medida y dice, no, le cantaron 3 meses, y con el que le cantaron 3 meses la gente asume que fue que lo condenaron ya. No, el proceso apenas inicia en ese momento. Y debemos evangelizar con nuestro testimonio de vida. El mal triunfa cuando los buenos no hacemos nada. Todos podemos aportar desde donde usted esté. No importa dónde tú te encuentres, tú tienes la herramienta de aportar, aunque sea uno, pues ese uno era el que te tocaba a ti. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentan Más que Vencedor. Como siempre es un gusto compartir con ustedes el contenido que traemos cada semana en esto que es Más que Vencedor. Señores, desde 1998, República Dominicana declaró el mes de abril como el mes de la prevención del abuso infantil. Y nosotros como programa, como proyecto, como Fundación La Voz de María, somos abanderados para justamente proteger a la niñez, formar a los adultos para que sepan qué deben hacer con los niños, cómo cuidarlos. Entonces, en el día de hoy nos hacemos acompañar, yo diría que con una parte muy importante dentro del sistema del cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Son del Palacio de Justicia de la Ciudad de La Vega. Nos acompañan por aquí Cindy Liranzo Alba, magistrada del Palacio de Justicia, Wendy de Jesús Mueces y Adías Sánchez Collado, todas del Palacio de Justicia, y cada una, ya después de darnos el saludo, nos va a indicar cuál es la función y entonces desarrollamos el tema. Gracias a NAI por invitarnos a este espacio de formación. Más que vencedores, para nosotros es un placer, nosotras tres, estar aquí con ustedes. Somos miembros de la Subcomisión de Género del Poder Judicial y juezas de este Distrito Judicial de La Vega, en el caso mío y de la magistrada Wendy Mueces y la magistrada Cindy Lizardo del Distrito Judicial de Jarabacoa, que más adelante ella podrá compartir con todos nosotros. Y qué bueno que sepan que ya en Jarabacoa hay un Palacio de Justicia que no solo tiene juzgados de paz. Para nosotros es un alto honor estar en este espacio y poder contribuir y aportar lo que la experiencia nos ha permitido palpar en el desarrollo de nuestras funciones jurisdiccionales y también lo que nosotros hemos aprendido a través de procesos de formación. Hablando de procesos de formación y procesos de desarrollo de la labor que ustedes realizan, en el caso tuyo de Adaías, qué nombre, señores. Yo me he quedado con el nombre de Adaías. Tengo que aprendérmelo bien, que fluya. Es bíblico y significa adorno del Señor. Ay, o el Señor ha adornado. Bendito sea Dios. Adaías, previamente me habías dicho que trabajabas anteriormente con el tema de niños, niñas y adolescentes. Cuéntame esa experiencia. Amo la jurisdicción de niños y niñas. Estuve trabajando ahí muchos años, desde el año 2015 hasta el año 2020. Estuve en la jurisdicción, tanto en el área civil como el área penal. Es una jurisdicción especializada que está compuesta por una fiscalía con fiscales especializados en el área de niños, niñas, adolescentes, que también cuenta con un juez y con un equipo multidisciplinario compuesto por personas que el CONANI asigna a los tribunales, psicólogos, trabajadores sociales, y esa experiencia me permitió identificar la vulnerabilidad y también como el escenario principal para que se gesten los procesos de abuso es donde se debe garantizar la mayor protección, que es la familia. Entiendo que es muy importante que estos temas podamos desarrollarlo porque a los tribunales, aunque hay muchos casos que pueden llegar, llega muy poco. Llega,
pero llega muy poco. Y lamentablemente hay mucha vulnerabilidad, hay mucha repetición de patrones y hay muchos efectos sociológicos o psicológicos o patrones conductuales que se han repetido como conductas que están aprobadas y que son permitidas y que es correcto, pero que finalmente a la luz de la ley no lo son. Es una jurisdicción en donde nosotros podemos ver la realidad de cómo está y cómo va nuestro país. Vamos a empezar por el principio. Bueno, ese es parte del resultado y sabemos que hace falta mucha educación y por eso estamos aquí, para que la gente pueda cada día ir formándose, ir aprendiendo pequeñas cosas y creando patrones positivos en la crianza de los hijos. Pero vamos a definir, ¿qué me puede decir de una manera llana, abuso infantil? ¿Cómo lo definimos? El abuso infantil es cualquier manifestación de violencia en perjuicio de un niño, niña o adolescente. Violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, el abandono, la negligencia, son manifestaciones del abuso infantil. Y asimismo nosotros lo encontramos identificado y tipificado en la ley 136-103, que contempla de manera principal el abuso psicológico, el abuso sexual y el abuso físico, pero también en el Código Penal Dominicano podemos identificar, por ejemplo, el abandono y la negligencia de los padres irresponsables respecto de un menor de edad. Es importante destacar que el abuso puede ser cometido por un adulto, pero también entre los menores de edad se puede manifestar el abuso. De acuerdo a la ley, cuando hablamos de que está en el Código Penal, ¿eso qué quiere decir? Eso significa que una persona que adecúe su conducta al maltrato físico de su hijo, de su niño, niña o adolescente como mecanismo de corrección o de disciplinar al menor de edad puede verse envuelto en un proceso penal, ser privado de libertad y procesado penalmente por adecuar su responsabilidad penal al abuso y maltrato infantil. Porque dentro del abuso infantil hay diferentes manifestaciones. Está el maltrato físico como mecanismo de corrección, pero también podemos nosotros identificar cuando el padre o la madre no provee los mecanismos necesarios para que el niño de cuidado, de control, que me fui, que lo dejé solo y el niño tiene una caída, sufre algún tipo de lesión, también dentro del abandono se podría retener una conducta en contra de la ley penal. Cuando hablamos del maltrato físico para fines de corrección, es una costumbre, en el mundo entero, pero en República Dominicana sabemos que, existían, desde los tiempos antiguos existían las samuráis, los pedazos de manguera, los guayos para hincarlo en el sol, muchas manifestaciones de abuso y de violencia, pero que se entendía que, como tú dices, son formas de manera natural para corrección. Actualmente se siguen viendo, no tan al extremo o quizás no tan evidentes. Las redes sociales han contribuido mucho a que se judicialicen procesos. Un papá, que el niño llegó con algo de la escuela, que no se lo compró ni papá ni mamá, y el papá entiende que el mecanismo de corrección, porque su papá lo utilizaba con él, es ir a la estufa, encenderla y ponerle la manita al niño, por ejemplo. Eso es una conducta socialmente permitida, socialmente se entiende correcta, pero que a la luz de nuestras leyes, de nuestro sistema de protección a favor de los menores de edad, evidentemente es una conducta reprochable desde el punto de vista penal. Un papá que el niño le levantó la voz y tiene un cucharón en la mano y se lo lanza y le da y le provoca cualquier situación de salud, aún no se la provoque, también adecúa su conducta al maltrato y al abuso, porque se puede educar y formar sin violencia. Y por eso también nosotros estamos aquí, porque se judicializan los procesos en donde un papá dio una pela
en donde un papá le quemó la manita al niño, en donde un papá colgó al niño porque le fue irreverente a él o a un vecino, o porque de la escuela le llamaron a la atención, y todavía esas manifestaciones de violencia se ven. Y los fiscales la judicializan, claro que sí. Hemos escuchado mucho el hecho de que, de hecho, en las mismas redes sociales, porque por un lado se han servido mucho las redes sociales para denunciar y a exponer, exactamente, exponer ciertos abusos. Pero también hay otra parte en la que dicen que, bueno, que hay una generación que creció con esas pelas, con esos castigos, y que no están muertos y que viven su vida bien, normal. ¿Qué podrían decir ustedes en cuanto a eso? Es que toda manifestación de violencia es una conducta aprendida. O sea, el padre que hoy tú ves o la madre que desmedidamente disciplina, porque no es que estamos en contra de la disciplina, ni la ley es en contra de la disciplina, porque de hecho es bíblico. El padre que ama a su hijo debe disciplinarlo. Pero ¿cómo debes disciplinarlo? La violencia siempre va a generar más violencia. Entonces, cuando ese papá que en ese tiempo anterior, así como usted decía, le ponían un guayo y la mano para arriba en el sol ahí para que aprenda, eso es una conducta aprendida que cuando él tenga un hijo, va probablemente a hacer lo mismo, a menos que decida y se concientice de que esa no es la forma idónea de hacerlo. Ese es el tema. Entonces, la violencia siempre va a generar más violencia. Si nos pusiéramos a examinar esos niños que en las escuelas pelean, que cuando me hablan feo de una vez le doy una galleta o un trompón a mi compañerito, ¿dónde estoy viendo eso? O sea, la violencia no nace con el ser humano, tiene que ser aprendida. Entonces, probablemente lo estoy viendo en el hogar de mi papá, que cuando yo hablo mal me golpea, entonces el amiguito me habla mal, ¿qué hago? Lo golpeo de una vez. Entonces, ese es el tema. El tema no es que nos dejemos disciplinar, es que tenemos que disciplinar con respeto y criando en una cultura de paz, evidentemente. Luego de la pausa. Sin embargo, de lo que nosotros podemos identificar, sí tenemos una estadística que dice que las menores de edad están muy expuestas a la sexualidad a muy, muy temprana edad. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Cuando llora un adulto, te dicen que lo ayudes, pues está pasando por un momento difícil. Cuando llora un niño, te dicen que lo dejes llorar solo, porque tiene que aprender. Cuando un adulto está enojado y levanta la voz, te dicen que es válido enojarse y que lo comprendas. Pero si es un niño, te dicen que es un mal educado y le faltan límites. Cuando se equivoca un adulto, te dicen que equivocarse es de humanos y de los errores se aprende. Pero si es un niño que se equivoca, te dicen que lo castigues, que es un tonto, que aprenda de lecciones. ¿Notas la diferencia? Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Se refleja mucho, como tú decías, que en las escuelas hay mucho maltrato. De hecho, el mismo bullying, hay muchas situaciones de violencias que reflejan lo que se vive en el hogar. Ahora bien, dentro de todo el abuso, a mí me gustaría que una por una podríamos ir identificando, por ejemplo, hablábamos del maltrato, el maltrato físico, otro tipo de abuso, para poder identificar, o sea, cómo un papá está cometiendo abuso con su niño, pero es como es normal. Quizás si lo escucha aquí tal vez hace un pare. Hablábamos de la violencia con los golpes. ¿Qué otro tipo de abuso? Hay diferentes tipos de maltrato infantil. No solamente el que nosotros entendemos que es el físico y que inmediatamente nosotros lo aislamos en que lo estoy disciplinando y por eso le pego. Porque el disciplinarlos, como dijo mi compañera Wendy, no es malo. Ahora es la forma en cómo nosotros corregimos. Y no solamente debemos pensar en el maltrato cuando hay una agresión física. Hay maltratos que no se ven, pero sí dejan secuelas y dejan consecuencias a largo plazo. Y eso se refleja ya cuando ese niño es adulto. Y es el maltrato psicológico, el maltrato emocional y el maltrato sexual. Entonces, cada uno de ellos tiene consecuencias gravísimas porque recaen directamente en la formación de ese niño, de esa niña o de ese adolescente, que no le va a permitir entonces desarrollarse igual que los demás niños.
Entonces, el maltrato, cuando hablamos de maltrato, no solamente pensar en que es un correazo, pensar en que es un chancletazo, y en que te di con algo, te puse de castigo en el sol. No, es que cuando hablamos de maltrato infantil, se abre un abanico de una serie de cuestiones que afectan directamente la psiquis, la emoción, la conducta y el comportamiento del niño. Entonces, todo lo que daña al niño en su formación, en su crecimiento, es maltrato. Porque nosotros hemos, y aquí retomo una parte importante, hemos normalizado la violencia. Como la hemos normalizado, entendemos que una conducta que tenga un niño, un comportamiento es normal, si lo repite luego cuando es adulto. Por eso a mí me criaron así, yo puedo criar a mi hijo así. Entonces ya yo normalicé lo que para mí en un momento, cuando era niño, me hacía daño, pero como ya yo soy adulto, ya entonces yo lo superé, entre comillas. No lo superó porque estás pasando esa herencia del maltrato. Entonces, el maltrato no podemos verlo solamente como algo físico, algo que podemos verlo, sino que el maltrato va más allá, porque afecta directamente el desarrollo del niño y todo lo que afecta a su desarrollo normal, entonces es maltrato, porque el niño se siente aislado, se siente intimidado y no va a dar el desarrollo o el rendimiento que da un niño que vive en un clima de armonía o de paz. Sabes que un punto importante es que el maltrato físico te deja huellas inmediatas, sí, pero el maltrato psicológico no. O bueno, las deja, pero no las notamos. Son invisibles. Exacto. A los ojos. Tenemos que prestar atención al comportamiento del niño para poder detectarlo. A veces, por ejemplo, en República Dominicana es muy común poner apodos. Aquí creo que si preguntáramos en una encuesta, un gran porcentaje de la población tiene algún apodo, pero hay apodos que hieren el corazón de los niños, porque resaltan quizás defectos físicos o partes de su cuerpo que no le gustan. En estos días dábamos una charla a niños de 10 y 13 años y le preguntábamos, 196 niños, y le preguntábamos, ¿cuántos de ustedes tienen un apodo? No te imaginarás la cantidad que levantó la mano. Y las ideas de apodo que nos daban ellos mismos, porque normalizamos, como decía la magistrada Cindy. Entonces, son situaciones que cuando vienes a ver de adulto, uso, por ejemplo, ropa ancha, porque no quiero que me noten los chichos, por ejemplo, que me lo dicen por ahí, ¿verdad? O uso siempre gorras y abrigo para que no se note mi cuerpo, porque tengo una situación personal con esto. Entonces, como decía la magistrada Adaías, maltrato o abuso infantil es todo aquello que deja una secuela en el niño, que le cambie, que le marque. Aún no sea golpes, puede ser palabras, puede ser maltrato en cuanto inclusive el abandono, no proveerle la comida necesaria, la atención necesaria y de hecho hasta la corrección necesaria. Porque si un niño llega a una casa con algo que no es de él y no le corrigen, lamentablemente está recibiendo un daño porque está aprendiendo una conducta que no debe ser. Pues yo quiero que enfaticemos un poquito más, ustedes que tienen experiencia, en la parte de el abuso por abandono. ¿Cómo podemos identificar a qué se refiere eso específicamente? Porque hay muchas situaciones que son normales y que muchas madres, muchos vecinos, muchas familias lo viven, pero entienden que no pasa nada, que eso no le va a hacer ningún daño al niño. ¿Cómo podríamos enumerar ese tipo de abandono? Que no es solo que el papá se fue y más nunca volvió. No, el Código Penal es bastante explícito, de hecho, y para el tiempo en que tiene el Código Penal, hasta sorprendería un poquito, ¿verdad? Lo puntual que es, porque se refiere a abandono en el artículo 351 como, evidentemente, ¿verdad? El dejar al niño, pero también el no prestarle atención, no mostrarle cariño o afecto, no proveerle educación, alimentos, salud, o también no brindarle la corrección necesaria, que era lo que te comentaba hace un momentito. O sea, cuando el padre no está supervisando a ese niño, no está viendo qué es lo que hace, está yendo a la escuela, no está yendo a la escuela. Esa parte de ir a la escuela es muy importante porque a veces hay niños que simplemente no quiero ir y no van a la escuela, pero al papá es que a quien le toca llevar a ese niño a la escuela y por eso los colegios y las escuelas tienen la obligación de reportar cuando un niño por un periodo de 3 días no asiste al colegio o a la escuela y no se ha brindado una excusa válida, porque eso es abandono también de parte de los padres. Y agregar en ese punto que la Constitución nuestra establece que el Estado promueve la maternidad y paternidad responsable. Y eso implica que papá y mamá estén en una familia nuclear o estén separados, deben garantizar
todo lo que sea para el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. Entonces, cuando no se asume esa responsabilidad compartida que tienen los progenitores, aparte de tu poder ser procesado por abandono, también puedes perder como padre la autoridad parental. O sea, la autoridad parental es aquella investidura que tú tienes por el hecho de ser papá de un niño, niña o adolescente, de una persona que trae consigo algunas responsabilidades. Y también responsabilidades, derechos y deberes, ¿cierto? Entonces, una persona que sea condenado por abandono o por algún tipo de abuso de lo que hemos indicado el día de hoy puede perder esta autoridad y la posibilidad de tener la guarda de su hijo. Y esta autoridad parental puede ser suspendida de manera temporal, pero también puede ser definitiva. Y ese niño ser puesto, por ejemplo, en adopción. Mis queridas magistradas, ustedes saben que en la actualidad, no sé cómo estarán las estadísticas, pero vemos muchas adolescentes embarazadas. Entonces, ahí se inicia otro ciclo que promueve tanto el abuso en todas sus manifestaciones, porque son niños cuidando niños o en compañía de niños, porque yo no sé si llegan como tal a cuidarlo. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, ustedes que trabajan en el Palacio de Justicia, cómo están los casos de adolescentes embarazadas? ¿Cómo están esas estadísticas? Desde el punto de vista de salud pública, porque también es un tema de salud pública, no podría dar la información de la cantidad exacta de las menores de edad o adolescentes que estén embarazadas. Sin embargo, de lo que nosotros podemos identificar, sí tenemos una estadística que dice que las menores de edad están muy expuestas a la sexualidad a muy, muy temprana edad. Y esto trae consigo que estas niñas que por la música, por los programas, por el descuido, por la poca supervisión que tienen de papá y mamá o de la persona responsable, el tío, la tía, el abuelo, la persona que deba cuidarla, también la persona que tenemos en la casa, que está con los niños mientras nosotros trabajamos, ¿verdad? Tengan una alta exposición a la sexualidad. Esto trae consigo que tengamos adolescentes que no están preparadas ni fisiológicamente, ni mentalmente, ni en ningún aspecto para ser madres. Entonces se vean de repente con un juguetito que no saben cómo hacerle frente. Y así es que se ve. Y esto hace que una persona vulnerable tenga a otra persona vulnerable. Y en el peor de los casos, el papá también es otro adolescente. Entonces se inicia un proceso familiar muy complejo. Un círculo vicioso, diría yo, que sí. se inicia con respecto ustedes, en sus respectivos lugares donde le desempeñan su función, donde hacen la labor que realizan, ¿tienen algunos programas de prevención, de orientación para los casos de abuso infantil? En realidad, ya cuando llega a nosotras en la función jurisdiccional es porque una madre o un padre está denunciando a una persona mayor de edad, porque a veces la pareja de ese adolescente es un señor de 30, 40, se ve mucha esa parte en la realidad social. Entonces le denuncian porque toman a esa chica, se la llevan, sostienen relaciones sexuales con ella y bueno, quedó embarazada o hasta sin quedar embarazada perfectamente pueden denunciar. Entonces a nosotras llega ya la judicialización contra ese individuo que ha abusado, porque eso es abuso, sostener relaciones sexuales con una persona menor de edad, aun cuando la persona menor le diga que sí, que ese es mi novio, que no, eso es abuso frente a la ley. Porque el tema que tenemos en nuestro país es que hemos normalizado que una niña, o sea, un adolescente pueda tener novio, pueda tener una relación amorosa con un señor. Y a veces en los campos se da que hay personas adultas, hombres, que compran a la familia, son familias pobres y le llevan una nevera, le llevan una compra y esa familia ve, bueno, pero viene un benefactor, un benefactor y son familias que son pobres con numerosos hijos y lo que quizás están viendo es, bueno, una boca menos que alimentar. Ajá. Déjame dejar... Un proveedor. Un proveedor, pero en realidad es un agresor. Es un agresor. Entonces, por ese lado no tendríamos política preventiva. Sin embargo, nosotras
formamos parte de la subcomisión de género de aquí de La Vega y hemos abanderado o promovido el proyecto de llevar charlas a las escuelas. Excelente. Charlas en diferentes temas, charlas sobre bullying, ciberbullying, sobre responsabilidad de los adolescentes, y justamente tratamos de conectar con ellos, con esos temas que ellos ven, pero que a veces no se le habla nunca a ellos, ni en sus hogares, ni en su comunidad. Y también dentro de esas charlas estamos disponibles, y hemos dado ya varias, a padres de centros educativos, porque entendemos que una cosa es trabajar con el niño o la niña, pero si no incluyes al padre en ese proceso, probablemente no sea efectivo. Entonces la idea es tanto trabajar con los niños y concientizarlos, como también a los padres, que a veces están tan distraídos en la agenda diaria, en los afanes, en todo esto, que no prestamos atención debida a ese adolescente. Wendy, ¿cómo está Jarabacoa? Cindy. Bueno, el Distrito Judicial de Jarabacoa inició recientemente, o sea, ahora el 1 de abril fue que dio apertura ya de manera formal para ofrecer servicios. Entonces, todavía estadísticamente no podemos decir... ¿Cómo ha sido la acogida? La acogida ha sido bastante buena, o sea, vamos a decir así que se han portado bien las primeras semanas, porque... En verdad, el flujo de trabajo sé que aumentará con el tiempo, pero anteriormente, antes de que la jurisdicción de Jarabacoa iniciara, lo que se conoce aquí era en el Distrito Judicial de La Vega. Y la mayoría de los procesos que son de agresión sexual, de incesto, de violación, son de Jarabacoa. O sea, de 10 procesos de los cuales somos apoderados, 7, 8 son de Jarabacoa. Lamentablemente. ¿Y a qué ustedes creen que se debe esto? Hay varios factores, pero entiendo que es primero que Jarabacoa es una comunidad donde hay una exposición bastante amplia de turismo. O sea, hay una población flotante, como le dicen, que va y viene. Y esta población, de una manera u otra, incide en lo que es la cultura y la sociedad de Jarabacoa. Y lo segundo es que hay un alto consumo de sustancias controladas. Que ha ido en aumento. Antes se hablaba de cositas, ahora entonces lo han hecho como un modo de vida, una forma de generar ingresos. Y como es para mi familia y es para yo comer, yo justifico en que yo voy a venderlo. Como yo no voy a consumir, le va a consumir el otro. Trabajo. Ese es mi trabajo. Entonces el aumento del consumo de sustancias, más esta población que es tan fluctuante, provoca sobre todo esos aspectos tan deplorables de que se den muchos casos de agresión sexual, de violación sexual, y sobre todo que en una zona todavía rural, hay muchas zonas rurales, sí, muchos campos en Jarabacoa. Entonces, todos esos factores influyen para que se den estos tipos penales de agresión sexual, de sustracción de menores, de incesto, y es muy deplorable porque no es solamente muchas veces un papá, muchas veces hay hasta 2 integrantes de la familia, el papá, el abuelo, el papá y el hermano. O sea, son escenarios bastante difíciles y que uno dice, no, eso tiene que ser una película de terror, pero es la realidad. Luego de la pausa. Y entender que si un miembro de la familia adecuó su conducta a la violación, a la agresión, al maltrato físico o a cualquier manifestación de violencia en contra de otro miembro de la familia, debe asumir alguna consecuencia. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy Más que Vencedor. A nivel judicial, ¿cómo puede una persona, quizás que vea algún caso, cómo es el proceso para las denuncias? ¿Cómo se hace ese proceso? Porque cabe destacar que muchas personas temen, incluso hasta la víctima, el familiar cercano, temen hacer la denuncia por múltiples razones y muchas veces por miedo también.
¿Cómo sería Mira, ese proceso? El Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General de la República ha habilitado la línea Vida. La línea Vida es un teléfono al que usted puede llamar y de manera anónima hacer la denuncia. Claro, ofreciendo datos, ¿verdad? Por lo menos que permitan la ubicación y localización de la víctima. De hecho, yo tuve un caso que llegó por línea Vida y porque la familia no quería denunciar, porque hay un estigma social de que si yo denuncio, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? O eso es familia, ¿cómo tú vas a meter preso a tu familiar? Entonces, hay gente que no quiere cargar con ese estigma social. Entonces, un vecino que tuvo conocimiento del asunto llamó a Línea Vida, porque también el vecino no quería verse envuelto así, y de manera anónima pudieron brindar la asistencia y protección a esa persona menor de edad. O sea que tan solamente con llamar, le voy a dar el número en un momentito, puede comunicarse, pero también puede asistir a la Procuraduría a presentar su denuncia y cualquier persona puede hacerlo. No tiene que ser el familiar, puede ser el vecino, puede ser el colmadero, el motoconcho, cualquier persona, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Y en ese caso la protección integral involucra a toda la sociedad. Entonces, a veces, por falta de educación, de conocimiento, no sabemos realmente a dónde debemos acudir. Fácil que se ha presentado algún caso y van a la policía. O que van, qué sé yo, al alcalde pedáneo. Así es. O no sé, pero específicamente, ¿dónde deben dirigirse los días que están disponibles? ¿Cómo es el proceso? En el caso de aquí de La Vega, Ajá. está la unidad de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y abuso sexual. Eso está ahí en la Mario Concepción número 9, en Los Robles, y está disponible todos los días de la semana, o sea, de lunes a domingo. Eso no cierra. No hay un día que diga, bueno, es que hoy está cerrado. No, eso no cierra. Y en el caso de la línea Vida, es un número que está habilitado de 6 de la mañana a 12 de la medianoche, o sea que también tienen un buen rango para hacerlo. Es el 809-200-1202. 809-200-1202. Al ser 200 no tiene costo la llamada. Y tampoco tiene costo denunciar, porque hay gente que dice, es que yo no voy a embromar con eso, porque eso cuesta dinero. Bueno, de hecho, el Poder Judicial habilitó el Palacio de Justicia de Jarabacoa porque las estadísticas mostraban el aumento de los casos en esta población. Imagínense el costo que es para una persona de un campo de Jarabacoa trasladarse a La Vega, a presentar una denuncia y luego que todo el proceso penal que se involucra. A veces la gente dice, yo voy a dejar eso así, yo no voy a embromar con eso. Entonces, para brindar una justicia accesible, o sea, que la persona pueda asistir sin costo, el Poder Judicial habilitó entonces este Palacio de Justicia porque las estadísticas revelan que Jarabacoa necesitaba tener un centro para poder recibir ese tipo de denuncias. Y me gustaría también que tomaran en cuenta la población, que hay que desmitificar algunas cosas y dejar de repetir algunos adagios o refranes que hemos escuchado de toda la vida en nuestro país. Por ejemplo, en pleito de marido y mujer nadie se meta. El otro es que los trapos sucios se lavan en casa y que yo no puedo exponer a mi familia y que yo no puedo salir a decir algo mal de mi familia. Todo eso nosotros debemos de desaprender y entender que si un miembro de la familia adecuó su conducta a la violación, a la agresión, al maltrato físico o a cualquier manifestación de violencia en contra de otro miembro de la familia, debe asumir alguna consecuencia. O sea, con esto no digo que todo lo que ocurre en la familia debe llegar a los tribunales, no. Pero si hay un menor de edad que ha sido abusado sexualmente por un tío, por un papá, por un abuelo o por una tía, porque también las mujeres pueden adecuar su conducta a este tipo penal de violación o de maltrato físico en perjuicio de algún menor de edad o de un adulto, tienes el deber de denunciar. Porque esto provoca en el menor de edad, dentro de las cosas que provoca, es un dolor sostenido y que no se sienta digno. Entonces, si nuestra Constitución busca garantizar esa dignidad de las personas desde su concepción, ¿cierto? Y busca que nosotros garantizar el respeto a la integridad, y a esos valores, a esos derechos que forman parte de la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces, como miembro de la familia, yo tengo que asegurar que dentro de mi casa yo pueda ser guardador de que se cumpla con eso. Dentro del proceso judicial, ¿qué tiempo se toma luego de una denuncia?
¿Qué sigue? ¿Cuáles son los pasos, tanto a nivel de ustedes en el Palacio de Justicia? ¿Qué debe hacer la familia? ¿Cómo se maneja eso, intrínsecamente hablando? Bueno, la persona acude a fiscalía, ¿verdad? Y pone en conocimiento la situación que está aconteciendo. En fiscalía regularmente lo que hacen es, dependiendo del tipo de violencia que se haya manifestado, si es físico o sexual, se realiza un examen médico a la persona menor de edad para poder verificar y certificar lo que se está exponiendo. También se le hace una entrevista con un psicólogo para poder verificar esa credibilidad, ¿verdad? Porque a usted yo le puedo decir cualquier cosa, pero un psicólogo tiene las herramientas para poder determinar la credibilidad de un testigo. Bueno, en este caso de una víctima. Entonces, ese menor de edad no puede ser entrevistado por un fiscal. Tiene que ser un ambiente donde él pueda perfectamente exponer sus ideas sin sentirse que el ambiente es atemorizado, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Puede abrirse en confianza, exactamente. Entonces se hace ese proceso. Entonces el fiscal, en virtud de esas informaciones, decide si judicializa o no. Que ahí es cuando llegaría donde nosotros, cuando el fiscal decide judicializar, en principio solicitando la imposición de una medida de coerción en contra de la persona, si eso es acogido. Bueno, sí, el arresto, tienes razón. Bueno, el arresto es una medida de coerción, ciertamente. Dependiendo del tipo de agresión que sea, pueden arrestarlo o pueden citarlo. Un tema con el arresto, que se escucha mucho, el tema de que, bueno, se necesita un alguacil y que las víctimas son las que tienen que pagar el alguacil. Para la cita. Para la cita. De pensión usted se refiere seguramente. O sea, solo es para la cita de pensión. Exacto. Es que en el arresto, ¿cómo que no se concibe que una víctima vaya y le diga, bueno, mira, esta orden de arresto para ti, porque eso genera otro conflicto? Entonces, eso es bueno que la gente lo sepa, porque hay mucha confusión. Por eso hago la pregunta. Lo que pasa muchas veces es que las personas, a veces, porque no podemos negar que hay un sistema que a veces es un poco deficiente en brindar asistencia, se han presentado casos en donde la víctima ha tenido que ir donde, por ejemplo, el policía que del barrio, siempre hay un policía en el barrio, y dice, mira, yo tengo un arresto contra fulano. Entonces, ahí sí, pero ella va acompañada con un agente y ella le muestra dónde es que vive. Pero no es el deber ser. La víctima no tendría que involucrarse en lo que tiene que ver el arresto de la persona. Quizás brindar datos de su localización si lo conociera, claro, pero nunca asistir porque eso pudiera generar más conflicto entre las partes. Entonces está claro, el tema de utilizar el alguacil no es el caso de denuncia de abuso. No. Eso es en el caso de las pensiones. Cuando una mujer quiere que imponer una pensión alimentaria porque el papá contra la mujer, ¿verdad?, no está dando para poder cubrir los alimentos, el tribunal le dice, bueno, mira, hay que citarlo para mañana o para 2 semanas, le da una fecha. Entonces, ahí sí, pero no es que ella va con el alguacil es que va y le lleva la cita, nunca la mujer, no. Eso no puede ser así porque eso es una situación de riesgo. Luego de la pausa. Ser responsables y ante alguna situación de abuso, denunciar para evitar que la vida de una persona sea dañada. Creo que todos nosotros, eso es lo principal que debemos hacer. Trata a tus hijos con tanto amor que cuando alguien los trate mal, lo sepan identificar a la primera. Si crees en la honestidad y lo consideras un valor importante para tu vida, definitivamente debes entender que padres honestos dan como resultado hijos honestos. La honestidad no es solo decir la verdad, se trata de ser real contigo mismo y con los demás acerca de quién eres, qué quieres y qué necesitas para vivir una vida más auténtica. También es bueno saber que nadie se mete en problemas por decir la verdad. El proceso penal dominicano, incluso, claro, ha tenido muchas mejoras luego de la puesta en marcha del Código Procesal Penal Dominicano a partir del 2015, pero necesita más mejoras todavía, necesita más optimización del tiempo. Es tedioso el tiempo de un proceso penal en justicia, ciertamente. Desgasta mucho, sobre todo a las víctimas, a los familiares, porque hay muchos factores que influyen. No solamente es la labor que desempeña el fiscal, la labor de investigación, sino también la labor que luego desempeña el tribunal. Pero por igual hay unos actores en el proceso, son las partes, el abogado con su defensa, la víctima si desea constituirse como creyente por igual. Entonces, cada una de estas partes en el proceso, si tienen un rol activo en el proceso, entonces eso va
o a agilizar o a hacer que el proceso Sea más lento. sea mucho más tedioso y mucho más largo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos topamos con procesos que se le conoce su medida de coerción, tiene 3 meses para presentar acto conclusivo, es decir, yo 3 meses, y aquí hago una pausa, que hay una situación siempre con esto, cuando se le conoce la medida y dice, no, le cantaron 3 meses, y con el que le cantaron 3 Sí. meses la gente asume que fue que lo condenaron ya. No, el proceso apenas inicia en ese momento. Lo que pasa es que de todas las medidas que contiene el código en su artículo 226, que son 7, hay muchas. Está la prisión preventiva, pero también está la garantía económica, la presentación periódica, el impedimento de salida, etcétera. Si entiende el juez que en ese momento esa persona tiene que estar privada de libertad, le pone una prisión preventiva, en este caso puede ser de 3 meses, que puede ampliarse si el caso es declarado complejo. Entonces, en esos 3 meses, para que el Ministerio Público culmine con su investigación y presente acto conclusivo, que si hay pruebas suficientes va a presentar una acusación en contra de esta persona. Entonces, en ese devenir del proceso, que se apodera entonces otro tribunal de la instrucción, ahí pueden darse múltiples cuestiones. Puede ser que esa acusación y esa audiencia preliminar, que es como se conoce, pase en la primera audiencia, pero también puede pasar en una segunda o en una tercera. Eso va a depender no solamente de la naturaleza propia del proceso, sino también incluso de la participación que tengan las partes en el mismo. Porque si en la primera audiencia el imputado que tuvo una defensa privada, decide por qué no tiene recurso económico tener un defensor público, tiene el derecho a cambiar de defensa. Entonces ahí el proceso, que puede estar en condiciones, tiene que aplazarse para que ese imputado pueda ser asistido por un defensor público y se habilitan unos plazos y puede depositar escrito de defensa. Igual la víctima, que muchas veces desconoce por completo el proceso, no sabe qué hacer, pero quiere estar representada. Entonces, en esa audiencia preliminar que todavía tiene la oportunidad, porque tal vez cuando para la medida estaba aturdida, no tenía conocimiento de nada, estaba dolida, puede hacerse representar por un abogado privado, o si es un caso de familia, un caso de violencia intrafamiliar que envuelve a las mujeres, que envuelve a los niños, puede hacerse representar por el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer está haciendo un trabajo muy bonito, un trabajo bastante intenso, porque es sin ningún costo, o sea, esa representación que tiene el Ministerio de la Mujer es sin ningún costo. Y entonces ahí también se puede producir otro aplazamiento o entonces que esta persona decía, bueno, déjame depositar una querella, tengo otros medios de prueba. Entonces, cada proceso tiene sus particularidades. Por eso no podemos medir un proceso con otro. Hay procesos que usted después de los 3 meses, su preliminar, y a los 4 meses ya se envió a juicio. Pero hay otros procesos que duran 7 meses, 8 meses en la fase de instrucción por todas esas cuestiones que se van presentando. Pero que yo asumo que lo mejor es que eso no limite el hecho de hacer una denuncia y de iniciar un proceso, porque al final siempre la justicia va a tomar la mejor decisión en bien justamente de la víctima. Un ingrediente que le suma a esta parte es que yo creo que a partir del 2020, el centro de entrevista, ¿verdad? Comenzó a funcionar. Eso es en La Vega, porque a nivel nacional, en el distrito y la provincia y demás, lo que es la Cámara Hetzel o el centro de entrevista para las personas en condiciones de vulnerabilidad, donde le permite a esta persona menor de edad o a esta mujer o hombre o envejeciente que esté en unas condiciones vulnerables, entonces tomar su testimonio en esa etapa inicial, es decir, cuando se le presenta la medida de coerción y cuando se está en la fase de investigación, se le toma ese testimonio, lo que se llama anticipo de prueba, para que entonces esta víctima no tenga que verse expuesta luego de 7, 8 meses, un año, nuevamente a tener que revivir nuevamente los hechos, revivir nuevamente situaciones que lamentablemente la han marcado. Entonces es como volver a escarbar y abrir una herida. Entonces esto es una forma de mitigar este dolor y de tratar de trabajar un poco este trauma que sufre esa persona víctima a través del anticipo de prueba con los centros de entrevistas, donde con un psicólogo, porque las partes no tienen en ese momento contacto con esa persona, sino es en una sala aparte, con un ambiente no ve al adecuado, imputado, no ve al agresor. imputado. Las preguntas que se generan es a través de la psicóloga. Entonces, se genera un clima
tranquilo, distendido, donde esta víctima puede declarar y esas declaraciones se quedan ahí, se guardan para entonces ser utilizadas con posterioridad en la etapa de juicio. Entonces es una forma, una herramienta bastante útil que viene a ayudar un poco a no generar un trauma mayor a estas personas víctimas de abuso, de agresión y demás, que ya de por sí tienen un trauma. Ya tienen una carga ya fuerte. Imaginemos un niño o una niña que haya sido abusada a los 5 años y que el proceso, el tiempo máximo de duración es de 4 actualmente, pero que el proceso, como decía la magistrada Cindy, tuvo muchas trabas y que 3 años y medio después estén en juicio. Y que haya que traer esta niña de 5 años, que cuando tenía 5 y ya va 7 y medio, 8, a revivir, eso se llama revictimización. Y cuando es tan constante se llama polivictimización, porque lo que la niña vive en la casa, que tiene la abuela que le dice, mira, no diga nada en contra de tu papá porque es tu papá, pero también fue afectada, fue violada o cualquier tipo de abuso que haya recibido, provoca regresiones y afectación en su integridad y su desarrollo integral considerables. Entonces, esta medida que ha tomado el Poder Judicial de que los centros de entrevista estén en casi todos los distritos judiciales, o sea, o en la provincia cabecera de los departamentos judiciales, trae consigo evitar la revictimización en perjuicio de los menores de edad. Muy interesante. No, y justamente que evita que se haga justicia, porque no se trata de que demos una decisión que a favor garantiza. o de una u otra parte. Somos imparciales y decidimos en base a las pruebas que tengamos en el expediente. Pero esas personas menores de edad son muy vulnerables a poder ser influenciables. Sí. Ahora, imagínense cuántas veces tiene una víctima que contar su historia para que llegue donde el juzgador. Se lo cuenta a mamá, se lo cuenta a papá, a la tía, al psicólogo cuando me entrevistaron. Y luego entonces, si me hacen la entrevista, pues ya finalmente en la entrevista no tengo que volver a revivir eso. Pero también evito que, como decía Daías, como somos familia, mira, ten cuidado de lo que tú dices, tú fuiste que metió a tu papá preso, tú eres una niña mala. Entonces, que encima tiene otra frustración. Sí. Si yo cambie la versión, porque yo no quiero sufrir esa presión familiar. Entonces tenemos que cuidar justamente que ese niño, esa niña, pueda brindar su testimonio de manera creíble y fiable, sin presiones. Que cuente lo que pasó, no a favor de uno, no, lo que pasó. Ese es el ambiente que se quiere crear. Señores, sin tiempo para más, yo quiero que finalmente un mensaje a la población desde sus puntos de vista, dentro de las realidades que ustedes han vivido. Bueno, yo podría decir que se necesita, que la mayor prevención es la educación. De donde quiera que estemos, nosotras como juezas, pero también como madres, necesitamos poner nuestro granito de arena. Cada quien de donde trabaja, de donde se desarrolla, sin importar la profesión que tenga o el cargo que ostenta, desde la ama de casa, el policía, el alcalde pedáneo, la maestra, cada uno, si pone su granito de arena en concientizar, en crear conciencia, en educar, creo que se puede ir mitigando este problema del maltrato infantil. Nos falta mucha educación en República Dominicana, pero como sabemos que con educación se puede resolver muchos problemas, pues vamos a utilizar esta herramienta. Que no nos paremos, porque de 10 personas que nosotros le hablemos, tal vez 2 de esas personas cambian su forma de pensar, su forma de ver la vida. Y tal vez no cambiemos su forma de pensar, vamos a convencer a 10, pero convencimos a 2. Y esos 2 sirven de multiplicadores, porque yo estoy aquí sentada y es porque en mí hicieron tal vez una obra de motivación para yo poder educar, porque lo vi en otra persona. Entonces, el deber de educar no solamente debe recaer sobre el Estado, sino sobre toda la sociedad. Excelente. ¿Adaías? Somos corresponsables de vivir en una cultura de paz, todos nosotros, y debemos evangelizar con nuestro testimonio de vida. Si estamos formados en una fila, nosotros respetar el lugar de todos los demás, donde quiera que nosotros estemos, y también ser responsables y ante alguna situación de abuso, denunciar para evitar que la vida de una persona sea dañada. Creo que todos nosotros, eso es lo principal que debemos hacer, ser multiplicadores a través de nuestra conducta de una cultura de paz. Wendy. El mal triunfa cuando los buenos no hacemos nada.
Todos podemos aportar desde donde usted esté. No importa dónde tú te encuentres, tú tienes la herramienta de aportar, aunque sea uno, pues ese uno era el que te tocaba a ti. Así que no creas que, ay, no puedo hacer mucho, tranquilo, con uno que hagas es suficiente. Bueno, pues el compromiso de nosotros es ser eso mismo, ser portavoces para que el abuso infantil empiece a caer, que empiece a mejorar la calidad de vida de los niños y vamos a tener una sociedad más justa, más sana, con niños, con hombres y mujeres cuando sean adultos, con mejor calidad. Entonces, a ustedes, mil gracias por el trabajo que están haciendo, gracias por acompañarnos, gracias por las orientaciones y a ustedes gracias por la sintonía. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor